La política es un juego de ajedrez. Bienvenidos a Jaque Mate con Evi Camacho. Bienvenido, doctor Fausto Jarrín, asambleísta de la bancada de UNES. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Evi, es un placer para mí. Todos los espacios que impliquen la opción, la posibilidad de discutir abiertamente, de decirle a la gente la verdad, son opciones que siempre voy a aceptar. Te agradezco mucho la invitación. Gracias, mi Fausto. Mira, entendemos que la destitución de Pablo Celi políticamente va desde la Asamblea y es la única salida rápida para separarlo del cargo que sigue ejerciendo desde la cárcel 4 de Quito. Aseguran que desde la cárcel sigue nombrando funcionarios y despachando sin ningún tipo de control o límite. Triste realidad, pero eso es lo que estamos viviendo. Todos sabemos que se destapó la olla de grillos contra Pablo Celi, Esteban Celi, Augusto Briones, Marco Flores, Pablo Flores y entre 10 funcionarios más, que se presume armaron una banda delincuencial desde la Contraloría para ayudar a sus aliados de la izquierda democrática, Pachacutic, MPD, Creo, Partido Social Cristiano, sindicalistas, entre muchos más, acusando a la Contraloría para armar su show político y lograr destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el fin de eliminar la institucionalidad e incendiar el país para lograr someter al correísmo con glosas sin fundamento en la mayoría de los casos. Mi doctor Jarrín, ¿cuál fue la conmoción política y social que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana? Mira, Evi, para discutir la situación de Pablo Celi hay que regresar al Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio, yéndose más allá de sus atribuciones, destituye al Consejo de la Judicatura, nos somete a una vacancia constitucional de casi 8 meses, destituye a los jueces de la Corte Constitucional. No entremos en las otras temáticas en donde quizá la consulta le daba posibilidades, pero estas que te acabo de nombrar no tenía posibilidad de hacer, no podía hacerlo, y sin embargo lo hizo. Más allá de eso, el único funcionario a que el señor Trujillo y su circo no tocaron es a Celi, y no solo que no le tocaron, le blindaron, le dieron la calidad de permanencia a una condición de subrogancia que la ley justamente establece que es temporal. Bueno, ellos le dieron una temporalidad que le alcanzaba al señor Celi para cumplir las funciones que hubiese tenido si ganaba un concurso de contralor. Es decir, de acuerdo al señor Trujillo y a todos los que le hacían barras y a todos esos sinvergüenzas que impulsaron el circo transitorio, Celi terminaría sus funciones en el 2023. Recién ahí, el siguiente consejo, si existe, porque además después inmediatamente iniciaron toda una cruzada nacional para eliminar el Consejo, sea vía consulta, que no pudieron, sea vía enmiendas, que están en esa pelea todavía. No hay que olvidarse del papel de Pablo Dávila, vicepresidente del transitorio, no hay que olvidarse de esas cosas. Y bueno, pues deciden blindar a Celi, y luego de blindar a Celi deciden blindarse ellos mismos a través de la Corte de Lujo, con ese dictamen que dice que no existe autotutela, que no se puede tocar las barbaridades que hizo Trujillo. Entonces, después de eso, acuérdate que la consulta establecía que el siguiente consejo era electo por votación popular. Así es. Y cuando la elección del siguiente consejo termina afectando los planes del gobierno de Moreno, de la articulación política de Romo y de todo esto, no se les ocurre mejor idea que frente a la posibilidad de que se revise la situación de Pablo Celi, proceden a destituir. Aprovechándose de un vacío, destituyen autoridades electas por votación popular. La Asamblea no puede destituir autoridades electas por votación popular. Bueno, la Asamblea de Elizabeth Cabezas, la Asamblea de Litardo, se da el lujo de hacerlo, interpretando la norma y basándose además en este candado que le dio la Corte Constitucional de Lujo, electa por ellos mismos. Esto es lo que circula alrededor de la situación de Celi. Y pues claro, mientras Celi estaba inventándose una comisión para un comité que establecía que el correísmo se pasó en el techo de la deuda, mientras Celi estaba emitiendo indicios de responsabilidad penal
como si se tratase de simples documentos, mientras Celi rompía la destitución de la que fue objeto antes de que Pollitt se vaya del país. Los medios de comunicación, el gobierno, cierto sector de actores políticos que ahora son reconocidos simplemente por su odio al expresidente Correa, por su odio a lo que implica el correísmo, por su odio a todo lo que ahora nosotros representamos, estaban haciendo de la posición de Celi una fiesta. No hay que olvidarse su relación cercana con el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez. No hay que olvidarse que es Yacu Pérez el que entró en la asamblea, el que se tomó la asamblea. Pero no, los presos de octubre son otros. Los presos de octubre son los correístas, los presos de octubre o los perseguidos de octubre son los actuales dirigentes de la CONAIE, no ellos, que estuvieron alrededor de todo lo que Pablo Celi hizo y que al menos en lo personal, antes de llegar a la asamblea, sino en mi calidad de abogado del expresidente Correa, lo vengo denunciando alrededor de 3 años. Todos sabían lo que Pablo Celi hacía y todos sabían que la Contraloría se está abusando para favorecer ciertos intereses y para perseguir al correísmo. No hizo nada más Celi en los 2 años y medio que va de gestión, y ahora, claro, los últimos 6 desde la cárcel. Y como tú dices, haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando estaba sentado en la oficina. Así, nada ha cambiado. Esa es la cruel realidad que vivimos. Se debe dejar claro que la olla de grillos se destapó desde Estados Unidos con el sobrino de Pablo Celi, Raúl de la Torre, quien le encontraron con $250,000 en el aeropuerto con lavado de activos. Es por ahí que se destapa realmente el caso de Pablo Celi. La justicia ecuatoriana, la fiscalía, aún con pruebas, lo dejó libre como Pedro en su casa a Pablo Celi durante los 4 años. Y textualmente se les durmió el diablo gracias a la justicia estadounidense. Doctor Jarrín, ¿qué sucederá con todo lo actuado estos 4 años, con el pedido de la oposición al contralor subrogante Pablo Celi, que acusaba desde la Contraloría? Mira, Evi, en estos temas de corrupción internacional, de corrupción transnacional, esta corrupción que utiliza los paraísos fiscales, esta corrupción que se mueve en aviones y que hace transferencias ocultas, no en fundas como ellos quieren hacer pensar con la persecución del tema de los aviones. La gente no saca en fundas a los paraísos fiscales la plata, hacen las conexiones para que los depósitos, transferencias electrónicas aparezcan y se reflejen en donde nadie puede saber dónde está. Ahí está el caso INA, todavía la fiscal sigue queriendo convencerle al país de que 3 años y medio después no ha podido saber dónde está la plata o cuál es la ruta del dinero. Cuando hay plata, siempre se puede descubrir. Y en el tema de Pablo Celi, la empresa con la que Raúl de la Torre había estado haciendo negocios, ya estaba trabajando con el Departamento de Justicia norteamericano. Es decir, era una empresa que activó un mecanismo que aquí en el Ecuador se llama entrega controlada, no sé cómo se llama en Estados Unidos. Entonces ya estaba armada una celada. Él iba a caer, porque la empresa ya estaba trabajando con la fiscalía, con la policía, el empresario les hace ir a Estados Unidos y les entrega la plata, todo eso ya estaba seguido, con un seguimiento. Claro. Y les iban a detener cuando lleguen al aeropuerto. O sea, esto ya estaba así. Por eso cuando Raúl de la Torre es puesto a disposición de las autoridades norteamericanas, no se demoró ni una semana en acogerse a la cooperación y ofrecerles a ellos absolutamente todo lo que tenían, que ellos ya sabían que estaban buscando, los temas del hermano del Contralor, de Esteban Celi, los temas del propio Contralor, el intercambio de bienes inmuebles en Miami por cifras absurdas, $10, $9, $8, un traspaso de dominio de un departamento en zonas exclusivas de Miami. Estos son temas que acá pueden parecer fáciles de manejar, allá es muy sencillo de descubrir, y lo hacen, ¿no? Lo hacen. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas con las políticas internacionales de Estados Unidos, pero la justicia ya se mueve de manera bastante específica, además cuando tienen intereses como estos. La fiscal tiene estos documentos aquí desde hace un año, al menos. Al menos. Al menos. Porque la sentencia de Raúl de la Torre me parece que es de enero del 2020. Pero lo cogieron en el 2018. Sí, pero la sentencia, desde que ya la sentencia está dictada, los otros estamentos de investigación pueden usar la cooperación. Ah, por supuesto, entonces, que eso es a lo que se acogió realmente Raúl de la Torre. Exacto, entonces cuando llega la fiscalía de acá, que creo que es más de un año, no son 2, pero es más de un año, la fiscalía ya tenía esta documentación. La fiscalía con esta documentación empieza a hacer una investigación, hasta ahí creo que es correcto,
pero la Fiscalía no ha recibido nada nuevo de los Estados Unidos desde hace más de 6 meses. ¿Qué significa eso? Que lo que hizo con el caso Las Torres, pocos días después de la segunda vuelta, podía haberlo hecho en enero. Así es. ¿Sí? Y no lo hizo para evitar el impacto político de una actividad procesal como hubiese sido ese allanamiento antes de la primera vuelta o antes de la segunda vuelta. Así es. Que esa diferencia que Guillermo Lasso la tuvo hubiese podido verse afectada en favor del candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Y por eso se sostuvieron y esperaron, y por eso Celi tampoco se imaginó que esto iba a darse. Y como después ya las cúpulas políticas de ese sector de la derecha conocen la intención de Celi, inclusive de estar dispuesto a un golpe de Estado, si Arauz ganaba, le levantan la protección, le bajan el dedo, como se dice normalmente, y la fiscal inmediatamente va personalmente a allanarle el departamento a quien antes tenía al lado, en las ruedas de prensa, en donde destituían jueces, en las ruedas de prensa, donde negociaban con Odebrecht. Bueno, ahora sí le fueron a allanar la casa ella misma, ¿no? ¿Qué sucederá con el caso Singe? Y yo les recuerdo a los ecuatorianos que el caso Singe es donde está detenido Jorge Glass. ¿Qué sucederá con eso? Los casos que han nacido como producto de indicios de responsabilidad penal emitidos por Contraloría, personalmente considero que quien sea que vaya a ser el próximo Contralor, primero que nada tiene que suspender esos procesos, tiene que solicitar la suspensión de esos procesos y hacer una auditoría integral de esos indicios de responsabilidad penal. Porque si Celi negociaba con los IRPs, que se llaman, ¿cómo sabemos cuáles son reales? ¿Cuáles se dejaron de enviar? Y cuáles se enviaron por intenciones políticas o por intenciones inclusive económicas. Entonces, todo IRP de la Contraloría durante la gestión irregular e ilegítima de Pablo Celi debería ser retirado de la Fiscalía al menos, porque está generando procesos penales contra ciudadanos que la misma Fiscalía, que es la que está investigando eso y que ya lo ha dicho públicamente, 800 millones de dólares a través de IRPs desvanecidos. Bueno, así como desvanecía a cambio de plata, ¿cómo puede la Fiscalía considerar que no generaba a cambio de favores políticos? Un poquito de decencia, ¿no? Exactamente. Un poquito de decencia es lo único que pedimos. Sabemos que el Contralor Pablo Celi enfrentará 6 acusaciones en la Asamblea, que van desde su mismo nombramiento como Contralor subrogante. Doctor Jarrín, ¿cuáles son las causales para destituir a Pablo Celi políticamente desde la Asamblea? Claramente la causal que se va a utilizar es el incumplimiento de funciones. El incumplimiento pero se va a robustecer con todas estas irregularidades, porque ahí además hay una responsabilidad muy seria de la Asamblea anterior, que no la asumió. Así como se escondieron en octubre, no sesionaron en octubre, así como permitieron que Yacu Pérez, después candidato del gobierno, ingrese en sus instalaciones, no le acusaron. Así fue. Mientras a los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana les inician un proceso por haber solicitado por escrito la muerte cruzada como un mecanismo de solución de la situación tan grave que tenía el país, a Yacu Pérez la Asamblea no le acusa. Cuando Yacu Pérez entró en las instalaciones de la Asamblea, se tomó la Asamblea. Bueno, Yacu Pérez fue el único político que después del paro nacional con tantos muertos, gente que él mismo dice que representa, los indígenas, fue el único que entró a Carondelet a brindar con el presidente Lenín Moreno y después de estar con las calles llenas de sangre. Junto a Pablo Celi. Sí, junto a Pablo Celi. Eso es real, tanto es así que hay una foto en alguna laguna en el cual los dos están abrazados y caminan con el pueblo. Es real, así fue. Así que yo decía, perdón que te corte, los procesos generados a raíz de las actividades ilegítimas y en muchos de los casos delictuales de Pablo Celi, la Fiscalía, por lealtad procesal, por una mínima condición de ética, debería regresar a Contraloría todas esas cosas para que el nuevo Contralor, con los nuevos equipos no plagados de delincuentes como los que ha tenido Pablo Celi alrededor, pueda realmente hacer una auditoría como corresponde y se defina si es que realmente ahí hubo o no hubo indicios de responsabilidad penal, como para que haya gente presa, haya gente procesada, haya gente perseguida, haya gente que haya perdido sus trabajos producto de esta forma de actuar. Fausto, yo tengo aquí las 6 causales. La primera es Contralor subrogante.
Quiere decir que todo lo que haya realizado Pablo Celi en estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno como contralor subrogante se deben venir abajo. Por un poquito, digo, de ética, por un poquito de decencia. ¿Sería así? Hay que determinar, a ver, mira, seguramente durante los 4 años, por ejemplo, Pablo Celi autorizaba vacaciones, autorizaba pagos de indemnizaciones. Debe haber hecho un sinnúmero de cosas que no afectan derechos. Pero yo creo que todas las que afectaron derechos de terceros sí deberían o anularse o al menos revisarse. ¿A qué me refiero? A que no podría echarse por tierra toda la gestión de la Contraloría, porque hay otros espacios de la Contraloría que no están, digamos, infectados por la intencionalidad de Celi, que no deberían afectarse. Las del trámite común, los procesos en donde sin interferencias de los altos directivos se desvanecieron eventualmente glosas. Hay glosas con petroleras internacionales en las cuales Pablo Celi presuntamente sí agarró algunas coimas y se desvanecieron. Pablo Celi es quien desvaneció las glosas de Odebrecht. Aparte de uno de los tantos realmente, pero sí hay algunos incidentes desde el mismo 2017 que hizo Pablo Celi. Lo que sí es delicado es pensar que todo lo que sucedió los 3 años y medio en Contraloría se ha declarado nulo, porque ahí también se podría estar afectando los derechos de otras personas que nada tienen que ver con este esquema de corrupción y se afectaría, ¿me explico? Sí. Se generaría una sensación muy compleja de inseguridad jurídica respecto de todo lo que ha hecho la Contraloría. Que lamentablemente es lo que existe. Lamentablemente ellos fueron los que permitieron que la institucionalidad se vaya abajo. Son ellos los responsables de la credibilidad, la falta de credibilidad que tiene en este instante toda la institución del Estado. Por eso, ¿no? Las soluciones deberían abarcar el análisis de esas posibilidades. Porque tenemos glosas si no es glosas a Claro, Ay, por supuesto, glosas a petroleras, glosas a alcaldes, a prefectos, a funcionarios que simplemente se esfumaron por coimas. O bueno, realmente son magazos, ¿no? Realmente, para mí, dignos de aplaudir, entre comillas. Otra cosa más, otra causal, la segunda causal a Pablo Celi es la falta de señalamientos a Odebrecht. ¿A qué refiere eso? Justamente lo que te acabo de decir. Pablo Celi es la persona que, autorizado por Carlos Polid durante el 2011, durante el 2012, durante el 2013 y creo que la última vez en el 2015, desvaneció las glosas de Odebrecht. Así que todas esas glosas por las que todos esos contratos por los que está preso Jorge Glass, por los que procesaron a Rafael Correa y a otros en el caso Sobornos, todas esas glosas en la Contraloría fueron desvanecidas. Odebrecht no tiene glosas en la Contraloría. No existen, es y increíble. Quien desvanecía las glosas con su puño y letra, con su firma, se llama Pablo Celi. Así fue. Otra causal, la tercera causal, son los contratos con las empresas de Daniel Salcedo, que estamos hablando de los insumos médicos, que fue un caso súper polémico, ¿no? Porque con Daniel Salcedo la Contraloría tiene un contrato de casi $2 millones por temas comunicacionales. Mira. Entonces, Salcedo, habrá que ver qué es lo que realmente sucedía ahí, porque al parecer siempre Salcedo muy conectado con todo ese círculo. No te olvides que Pablo Celi fue funcionario del gobierno de Bucarán. Así fue. Entonces, así como Lenín Moreno. Por supuesto, en el mismo Ministerio de Gobierno, de hecho, ¿no? Textual. Entonces, parece que ya los manejos de Salcedo alcanzaron relaciones de amistad, inclusive con Celi, y Celi lo que hizo es darle un contrato directo con régimen especial por comunicación y tenía un contrato muy grande con Salcedo. ¿Qué hacía realmente Salcedo? No sabemos. ¿Qué no hacía? Tampoco sabemos, pero la cosa es que me parece que es $1.600.000 de contrato el que comparten. No está relacionado con los temas de insumos médicos, sino que simplemente Salcedo también tenía su tajada en Contraloría. ¡Wow! La cuarta causal es la interferencia en las funciones con el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué refiere eso, Fausto? Se refiere a una de las cosas más absurdas que tuvimos que vivir en el proceso electoral que acabamos de culminar y que termina con Guillermo Lasso en la presidencia. Pablo Celi en el mes de agosto decide que la Contraloría tiene capacidad para auditar el control de las organizaciones políticas y emite una resolución que le dispone al Consejo Nacional Electoral
retirar la personería jurídica de las organizaciones políticas, aduciendo que habría habido irregularidades en el proceso de obtención de firmas. O sea, se involucra, es como que mañana diga que las papeletas de depósito del Banco del Pacífico no están bien. O sea, les retiró a autoridad al Consejo Nacional Electoral se y al involucra Tribunal en la Contencioso competencia Electoral. exclusiva del Consejo Nacional Electoral, que es la de autorizar y otorgar la personalidad jurídica a las organizaciones políticas. Se involucra en eso, revisa los procesos de obtención de firmas de hace 5 años y decide que 4 organizaciones políticas tienen faltantes y que por lo tanto no pueden participar. Y claro, por supuesto, esto era con dedicatoria contra Compromiso Social, que era la organización política que nos ha venido cobijando desde el 2017. Justo es la pregunta que te iba a hacer. ¿Intervino el Contralor Pablo Celi para destruir a Compromiso Social? Pero por supuesto, de él sale. El CNE en primera instancia decide no aceptar. Pablo Celi prácticamente les amenaza, dice que de no acatar su resolución serán susceptibles de destitución. Los consejeros del CNE, muy a la usanza de estos últimos años, por temor, por miedo, deciden... O por glosas. Por eso, temor, rabo de paja, digámosle entonces, deciden acatar esa decisión, vamos al TCE, el TCE recién en diciembre, ya con candidato inscrito, recién en diciembre nos devuelve la personalidad jurídica o la personería jurídica de Compromiso Social y vamos recién 4 o 5 meses con el partido salvado. Tuvimos que hacer la alianza con Centro Democrático para proteger un poco nuestros candidatos, por eso nuestros candidatos salían con la lista 1. Así es. Pero esto es lo que hizo Celi, y fue Celi el que lo hizo. El quinto causal es la interferencia en el proceso electoral. Por supuesto. Completamente. Pablo Celi decide que había que hacer una auditoría de los sistemas de cómputo, y en contubernio con la Fiscalía estuvieron a punto de allanar el CNE días después de la primera vuelta. Que era inaudito, ¿no? Por supuesto, sí. Venimos después de muchos procesos electorales, después de muchas contiendas electorales complejas. No hay que olvidarse que el señor Lasso en el 2017 pasó 3 semanas gritando fraude con cajas vacías. Sin embargo, no habíamos tenido nunca que enfrentar la opción de que la Fiscalía retire los procesadores, retire las computadoras, retire la base de datos del CNE en procesos electorales, y peor, durante el ejercicio de la actividad electoral. El CNE es la máxima autoridad del Estado. Así es. Intervenir con las elecciones es una de los tipos de rebelión que establece el Código Penal. De eso se olvidaron, y yo no me he olvidado. Por supuesto. Yo no me he olvidado ni para Celi, no me he olvidado ni para la fiscal. Estamos dándonos un tiempo, pero eso es lo que hicieron. Estuvieron a punto de intervenir en el proceso electoral. Lo vimos todos, y era inaudito. ¿No? Sigue siendo. ¿Sí? La sexta causal es el proceso penal. ¿A qué refieren con el proceso penal? Ese sí se refieren específicamente a la situación en la que está Pablo Celi. Caso Torres. Caso Las Torres, efectivamente. Las Torres. Entonces, mira, las autoridades del Estado tienen causales para aplicarles estas evidencias, estas razones. Ahí el CAL tendrá que especificar a dónde calza. Sin embargo, yo creo que la generalización o la generalidad de esto va a llevar a Celi a ser cesado por incumplimiento de funciones, por haber sido subrogante sin poder ser, por estar procesado penalmente, porque no creo que vayamos a alcanzar una sentencia. La verdad es que dudo. Quizá haya una sentencia en los próximos meses o años, pero mientras tanto la responsabilidad política hay que asumirla, y Celi tiene que salir de la Contraloría. Por lo menos que es evidente, ¿no? Es evidente que fue una persecución política. ¿Qué sucederá con el caso de los aviones presidenciales, con informes de la Contraloría, con casos sobornos, caso Arroz Verde? ¿Qué sucederá con el caso del techo de la deuda? Todos los procesos que se inventó Pablo Celi tienen que ser anulados. Todos los procesos que Fiscalía está llevando a investigación, aunque estén en investigación previa, deberían, por ejemplo, la Fiscalía debería cerrarlos. ¿De quién depende? De la fiscal. ¿De la fiscal? Solo de la fiscal. De la fiscal. Es un gran problema que vivimos. Así es. Existe peculado, por supuesto. En las actividades de Celi existe de todo un poco. De todo. Cohecho, peculado, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita,
delincuencia organizada y me puedo demás. quedar aquí horas. Sí, porque sí, así lavado es. de activos como en 80 casos, siempre lo dijimos. Sí, es verdad, siempre lo dijeron y levantaron la voz muy fuerte diciéndolo, pero no habían oídos que escuchen. ¿Será que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que es de la bancada de Pachacutic, por ser del grupito de Pablo Celi, no dio paso a la moción de juicio político cuando UNES pidió? Ahí hay varias lecturas, ¿no? Varias lecturas. Pero ¿cuál es la que más se asemeja? Aparece el asambleísta Vanegas con una propuesta de que tienen que llevarse los dos procesos. Nuestra bancada, el asambleísta Ronnie Aliaga, propone como moción previa, que es una moción especial, que tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se vote primero. La presidenta de la Asamblea dice que no cumple los requisitos de moción previa. Claro que los cumplía, porque una moción previa lo que tiene que estar es relacionada con el tema principal. ¿Y cómo no va a ser relacionado con el tema principal si lo que estaba pidiendo Ronnie Aliaga es lo que pasó ayer? Así es. ¿Ya? Sin embargo, en esa votación, la presidenta de la Asamblea, haciendo uso de su derecho como presidenta, eso no le voy a negar, dice, no cumple los requisitos, no se califica la moción previa, vamos a votar lo del señor Vanegas, y lo del señor Vanegas pasa. O sea, abusando del poder, porque tristemente pues supuesto. así se está manejando todo en este país. Por supuesto, basta ver, te invito a que te quedes un día en una de las sesiones de la Asamblea para que veas quiénes hablan y a quienes no nos permiten hablar. A eso vamos, doctor Jarrín. ¿Por qué la bancada de UNES en inicio impulsó el juicio político a Celi y la Asamblea no aprobó? Ahora, después de la conmoción ciudadana, después de la reacción popular, se ven abocados a querer salir a justificar lo que hacen. Ahora están haciendo lo mismo con lo que pasó ayer con el CIAD y ahora dicen que es que lo de Celi era más importante. Las dos cosas se podían aprobar ayer. Por supuesto. O sea, ya basta de mentirle a la gente. Y ahora, a pesar de todos los intentos que hicieron, Juan Cristóbal Lloret va a ser el ponente del juicio político contra Pablo Celi y va a ser la bancada de UNES la que impulse la salida del PPL Celi, como le dicen Así ahora, es. los que antes le decían que era el adalid de la justicia. ¿Por qué luego que rechazaron en votación la solicitud de UNES, las otras bancadas decidieron impulsar aparte y tuvieron todo el apoyo? La resolución de la Comisión de Fiscalización sale impulsada por los asambleístas Bancada de de UNES, ¿no? UNES, así es. La que ayer se votó, por si acaso, para que no le quede dudas a nadie, a la final lo que hicieron es darle a Celi una semana más para que haga lo que le da la gana desde la cárcel. Eso es lo que lograron. Lograron que Celi se tome la atribución de nombrar otro subrogante que creo que está actuando, inclusive eso es lo que lograron con ese desliz medio incomprensible. O sea, quiere decir que hay una cola enorme que les... Va a seguir habiendo colas, porque lo que trae Celi con sus casi 3 años de gestión, golpea mucho al gobierno de Moreno, va a golpear mucho a la oposición, a fuertes intereses económicos, Así es. a varios alcaldes, prefectos del bloque de poder que protegió a Moreno. Habrá que ver si no está mezclada por ahí la señora la que puso camionetas y volquetas en el aeropuerto de Guayaquil y no ha sido procesada por nada. Nadie le ha topado Nadie a le ha Cynthia topado, Viteri. habrá que ver, por supuesto, me refiero a ella, habrá que ver si otros prefectos y otros alcaldes del bloque de poder del gobierno de Moreno están vinculados con eso y a qué intereses nomás va golpeando, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, Celi lo que debería hacer es abrir de una vez esa olla de grillos de la que tú hablas, esa caja de Pandora que Por podría un ser poquito muy de decencia, interesante. que lo dudo, porque Muy eso es- interesante saber hasta dónde llega y por ahí pasa también la muerte de Augusto Briones. triste realidad. Por ahí Que aún pasa no se también. sabe si se suicidó o lo mataron. Salieron muy apresurados a decir que había suicidio, pero luego la familia dijo que era imposible que él se haya suicidado. Sí, Así que era hay que muy ver. raro, fue muy raro. Bueno, con la religión hay temas muy complejos, ¿no? Y si tú concibes que suicidarte te implicaría la no consecución de la redención, Así es. pues probablemente es muy difícil entender que se haya suicidado y su Así es. familia dice que no se suicidó. Sí, sí, sí. Tanto que presentan la denuncia y la fiscalía está obligada a investigar. Tanto que ese sector en la cárcel 4 fue sometida a pericias y algunas cosas, hay que ver qué pasa ahí. Prefiero no adelantarme Sí, en por eso, supuesto. pero es un tema extremadamente delicado. Así y es. eso debería implicar, por ejemplo, que todos esos acusados del caso, incluido Pablo Celi, Así es. estén bajo custodia permanente porque
Si es que no fue suicidio, ¿qué sucedió? habría que ver ¿No? qué pasó. ¿Qué sucedió? Continúa la discriminación a la bancada correísta. Todos los días. Todos los días. Tú vas a ver al jefe de bancada de Creo, habla 2 y a veces hasta 3 veces en una sola sesión. Ciertos actores de Pachacuti hablan 2 veces por sesión de la izquierda democrática. Nosotros tenemos que, primero somos el bloque más grande y a veces ¿Cuántos asambleístas son? 48. Okay. Y a veces tenemos 1 o 2 intervenciones con las justas. Y cuando las cosas se empiezan a poner complejas, definitivamente ya no le dan la palabra a ninguno de nuestra bancada. Y es triste porque la Asamblea Nacional debe recordar que los 48 asambleístas de UNES están representando a la tercera parte de los ecuatorianos. Textual. Eso es la realidad. ¿Prevalece lo político a la lucha anticorrupción, entonces? Sin lugar a dudas. La dinámica con la que se manejó las instituciones que estarían involucradas con la lucha anticorrupción en el gobierno de Moreno siguen intactas y siguen trabajando en la misma forma, de la misma manera, en el gobierno de Guillermo Lasso. Basta ver quiénes son los actores. No hay que olvidarse que la presidenta del Consejo de la Judicatura es la misma, la fiscal es la misma, el procurador es el mismo y el contralor es el mismo desde la cárcel. Sí. Así que esa estructura no se ha topado y siguen actuando igualito que lo vinieron haciendo los últimos años. ¿Qué prevalece en los acuerdos políticos? ¿Por qué no tuvo acogida la solicitud de UNES? La acogida en relación al tema de Celi. Así es, del tema de Celi. Creo que por ahí pasan muchas cosas. Primero, cosas que no sabemos. Una nube muy oscura de intereses se mueve por ahí, esas desconozco. Pero también están los intereses partidistas, ¿no? Pachacuti quiere ser el adalid de la lucha contra la corrupción, el asambleísta Vanegas está muy interesado en ser él, el que procese a todo el mundo, el que persiga a todo el mundo. Entonces creo que consiguió el apoyo de su bancada para tratar de quitarle al correísmo ese juicio político, y de hecho en un primer momento lo lograron, ¿no? Después el señor Vanegas fue a la Comisión de Justicia, de la que somos parte, él y yo, e intentó hacer convocar a Pablo Celi y a la señora Zárate a la Comisión de Justicia, sabiendo que ya el proceso político está en otro espacio, y ahí no tuvo los votos para hacerlo. Entonces en la Comisión de Justicia se le empieza a Pachacuti a desmoronar esa intención, y claro, como ya se hizo público, todo el mundo empezó a apuntarles con el dedo, diciéndoles que estaban facilitando la permanencia de Celi. Que así es. Se vieron obligados a volver a la línea lógica, que es la natural, que es la Comisión de Fiscalización la que tiene que hacerlo. Y que en el caso del exministro Ortiz, se tiene que buscar un nuevo ponente, y por lo tanto ese juicio puede pasar a la cola atrás, sin que implique que se le esté dejando en impunidad nada de lo que Ortiz hizo. ¿Qué hay detrás que no podemos ver todos los ecuatorianos en la Asamblea Nacional? ¿Qué existe detrás? ¿Realmente es la nueva Asamblea Nacional? No. No, ¿verdad? Porque por lo menos eso es lo que estamos viendo. Sigue la persecución, siguen intentando los calle-boca. O sea, no creo que sí definitivamente, no. Peor, lastimosamente, creo que están peor. Y sí me parece peor por una sola razón, porque le ofrecimos al país otra cosa. Y ahorita somos los 48 de la bancada de UNES, somos los únicos que estamos tratando de darle al país otra cosa de lo que fue la asamblea de Litardo y de Elizabeth Cabezas. Que tristemente no son mayoría. Desgraciadamente, a pesar de ser el bloque más grande, somos la minoría más grande, porque no alcanzamos por nosotros mismos a hacer lo que creemos que esta asamblea debería hacer. Todavía no pasa nada con la ley humanitaria, todavía no pasa nada con los abusos de la banca, todavía no pasa nada con los pagos de deuda y con los acuerdos del FMI. Ya estamos 2 meses en funciones. Exacto. Y todavía no pasa nada. Y el presidente de la República lo primero que manda es una reforma a la ley orgánica de comunicación, lo primero que hace es vetar otras leyes, y hasta ahora no llegan las cosas que tienen que llegar. ¿Y qué hace la Asamblea? Ponerse a discutir cuando no necesitan discutir sobre las cosas urgentes, como el tema de Pablo Celi o como el tema del CIADI que sucedió ayer. Eso es muy grave, más allá de que no es el tema, pero sí me sirve para exponer la hipocresía. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros planteamos ayer que la Asamblea, toda la Asamblea, tome una posición respecto del apresuramiento de la Corte Constitucional de forma inconstitucional, de decir que los acuerdos con el CIADI no necesitan aval de la Asamblea. Así es. Eso le importaba a toda la Asamblea, Evi, porque toda la Asamblea debería hacerse respetar. Por lo menos sin embargo, que es nueva, ¿no?
Pachacutic vota en contra de la moción de UNES y ahora saca un comunicado de prensa diciendo que tienen que inmediatamente tomar postura respecto del CIADI y que ayer no han votado porque lo de Celi era más urgente. Ambas cosas se votaron. Y podían hacerlo, Por pero supuesto. no les dio la gana. Si la presidenta de la Asamblea consideraba que lo de Celi era más urgente, lo ponía como primer punto del orden del día. ¿Qué papel juega la vocera de la bancada de UNES? ¿Qué papel juega? Mira, cada bancada tiene un coordinador, porque es imposible ponerse de acuerdo en cada cosa a los 137 asambleístas. De acuerdo. En nuestro caso específico tenemos una vocera que nos representa a todos. ¿Quién es? Paola Cabezas. Okay. Paola es convocada a las reuniones de bancada. Ella mantiene, son reuniones en donde se hace trabajo legislativo, se discute ciertos temas macro, para luego bajar a cada una de las bancadas. Está Rafael Lucero de Pachacutic, está Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, está Daliana Pazley del Partido Social Cristiano, está Juan Fernando Flores de Creo, junto a la presidenta de la Asamblea, a veces con los otros miembros del CAL también, para definir agendas. Es un espacio importante, es un espacio interesante, y luego cada coordinador va a sus grupos, y entonces dice, bueno, miren, esto está así, esto está así, esto está así. ¿Cómo caminamos? O sea, acá es coherente, claro, la coordinadora tiene la posibilidad además de hacerte un preámbulo de lo que se está discutiendo para que cada grupo tengamos la posibilidad de entender hacia dónde va esa agenda, ese orden del día o cualquier cosa. Es un trabajo importante. Paola Cabezas, que es la vocera de la bancada de UNES, ¿no tiene liderazgo o le falta apoyo? Paola Cabezas tiene liderazgo, fue electa de forma unánime por toda la bancada. Apoyo le puede faltar de parte de las autoridades de la Asamblea. Porque se siente que no existe suficiente apoyo hacia ella. Pero no de parte, no internamente en la bancada de UNES, sino que, por supuesto, ¿qué es lo que le sucede a Paola? Lo que les pasa a todos ustedes, que les hacen de lado. Exacto, entonces dicen, o sea, no cuentan. Y no solo eso, nos mienten, Evi. Vamos a la reunión de bancadas. ¿Cómo quedamos? ¿Vamos a aprobar el artículo 1? Sí. ¿En serio? De acuerdo. Entonces Paola viene donde nosotros dice, quedamos de acuerdo en aprobar el artículo 1. Vamos a la votación y Pachacutic vota otra cosa, o Creo vota otra cosa. Entonces... están jugando. Entonces, claro, en la bancada nuestra, primero Paola tiene todo el apoyo de la bancada, hemos visto lo que trabaja, y segundo, lo que hemos tomado la decisión nosotros ya es de tomar otras posturas respecto de esos acuerdos, que luego los únicos que acabamos cumpliendo somos nosotros. Qué triste. Así es. Qué triste. O sea, siempre con la verdad por delante. Ya sucedió con el apoyo que le dimos a la bancada de Pachacutic en el tema de la LOEI, ya sucedió con el apoyo que le dimos a la bancada de Pachacutic en el tema de las casas de acogida, y luego, cuando les tocaba votar con nosotros, se abstienen. Qué terrible. Entonces, sí, hay una falta de palabra. Falta de ética. Sí, definitivamente. Tú que estás dentro de la Asamblea, ¿qué hace falta para poder luchar contra la corrupción, venga de donde venga y proponga quien proponga? Autoridades imparciales, autoridades que no se dejan presionar, que creo que con el legado que nos dejó el Trujillato y el Consejo Circo Transitorio es imposible. Si mientras siga Íñigo Salvador en la Procuraduría General del Estado, un procurador que se allana a las demandas internacionales, un procurador que dice que las soluciones no son legales, un procurador que diga eso, no esperes nada. Y no me voy a referir a Celi, que está preso y desde ahí está diciendo lo que se tiene que hacer, no me voy a referir a la concuñada de Moreno, que está en el Consejo de la Judicatura, y no me voy a referir a la fiscal. ¿Su hermano sigue en la Contraloría? El hermano de Moreno. Sí, el hermano de Moreno. Me imagino. Tenía nombramiento, no sabría yo por qué no debería seguir. El hermano de María del Carmen Maldonado está casado con una hermana de la ex primera dama. Y por último, después de destituir a Pablo Celi, ¿qué sigue? Eso es lo que nos preguntamos realmente todos los ecuatorianos. ¿Qué sigue? Personalmente creo que ya se tiene que empezar a hablar de el atroz, el perverso manejo de la pandemia. Y yo creo que ahí Moreno, Martínez, Ceballos, Falconi, Romo, Otto y otros cuantos tienen que responderle al país por la forma en la que nos abandonaron y por la forma en la que el Ecuador perdió amigos, familiares y ciudadanos que en otras circunstancias no hubiesen muerto. Sí, así fue. Creo que lo urgente es eso. Más allá de todo lo que
es urgente en un país Sí. como este, pero creo que lo urgente es decirle al país la verdad sobre la pandemia. Lo importante Cómo no es se lo urgente, repartieron ¿no? los hospitales mientras la gente se estaba muriendo a cambio de votos. Así es. Cómo repartieron los cupos de la Agencia Nacional de Tránsito, cómo se repartieron los carnets de discapacidad, cómo metieron preso a asambleístas para cambiar votos. Esas cosas yo creo que hay que decirle al país, porque eso estaba pasando mientras tus amigos, tus primos, tus familiares Estaban muriendo. estaban muriéndose en las calles. Así es. Así que creo que eso es urgente. Doctor Fausto Jarrín, gracias por haber Un aceptado placer. la invitación a Jaque Mate. Un gusto. El gusto es mío. Gracias a Gracias, Eli. ustedes. Gracias.